Muy buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a desarrollar la semana número 9 para el grado de cuarto de secundaria, que lo titulan Conociendo un poco de la historia a través de los números reales. Entonces nosotros vamos a empezar de la siguiente manera para poder desarrollar la página 94, y es lo siguiente: hacer unos conceptos previos, por ejemplo una línea de tiempo. Recordemos, la historia lo dividen en dos partes: antes de Cristo y después de Cristo, y consideran como fecha de nacimiento de Jesús al año 0. Por eso nosotros vemos en libros de historia fechas que tienen las abreviaturas AC, que significa antes de Cristo, y las abreviaturas DC, que significa fechas después de Cristo. Entonces, esto tiene mucha relación con la recta numérica. La recta numérica, sabemos que en el centro está el 0, a la izquierda números negativos, a la derecha los números positivos. Entonces, si tiene una relación, podemos decir que las fechas que se encuentran, que las fechas que son antes de Cristo van a ser los números negativos, y las fechas después de Cristo van a llegar a ser números positivos. Aquí lo más importante es resaltar cómo calcular la distancia de un punto hacia otro punto en una recta numérica. Veamos, a eso se le va a llamar valor absoluto, y se le va a representar con dos barritas, de la siguiente manera. Por ejemplo, si tienes en la recta numérica el 2 y el 5 ubicados, ¿cuánto es la distancia entre esos dos números? ¿Qué vas a hacer? Restar, ¿sí o no? Escribo, la distancia de 2 a 5 será valor absoluto de D, vamos a representar como la distancia. Es igual a que valor absoluto de 5 menos 2. ¿Cuánto es 5 menos 2? Eso resulta 3. Valor absoluto de 3, recuerda, el valor absoluto de todo número positivo es el mismo número. Valor absoluto de 3 es el mismo 3. Por lo tanto, la distancia entre estos dos números es 3. Pero ¿qué pasa cuando trabajas con negativos? Ahí tienes que tener mucho cuidado. Tenemos la recta numérica, tenemos dos puntos, menos 12 y menos 2. Quiero calcular la distancia entre esos dos puntos. ¿Qué hago? Sencillo. La distancia, valor absoluto de la letra D, que es la distancia, es igual a que restas de mayor a menor. Recuerda, ¿quién es el mayor? El que está más cerca a 0. ¿Quién está más cerca a 0? Menos 2. Entonces empiezo. Menos 2 menos 12. Igual, valor absoluto, menos 2. Menos por menos, más 12. A 12 le restas 2, ¿cuánto te da? Más 10. Valor absoluto de más 10 es simplemente 10. Veamos la página 94. ¿Qué nos dice el ejercicio número 1? Nos piden cuál es el periodo que abarcó la cultura chavín y la cultura mochica. Entonces, ¿qué nos dice? Según el texto, nos indica que la cultura chavín abarcó desde el año 1200 a.C. hasta el año 400 a.C. Recuerda, si es antes de Cristo, el número negativo. Vamos a ubicarlo. Menos 1200 y menos 400. Siempre es importante colocar el 0 para separar los negativos de los positivos. Entonces hay que restar, hay que encontrar la distancia, porque eso representa el periodo de la cultura chavín. De mayor a menor, menos 400 menos 1200. Menos por menos más. A 1200 le restas 400, te queda valor absoluto de 800. ¿Y cuánto vale esa expresión? Vale 800. Por lo tanto, ¿cuánto fue el periodo de desarrollo de la cultura chavín? Fue de 800 años. Para la cultura mochica vamos a tener que encontrar su periodo de desarrollo. El texto dice que se desarrolló desde el año 100 después de Cristo hasta el año 700 después de Cristo. Es decir, son positivos. Lo hemos ubicado en la recta numérica y ahora vamos a encontrar la distancia. Será valor absoluto 700 menos 100, 600. Valor absoluto de 600 es el mismo 600. Por lo tanto, el periodo de desarrollo de la cultura mochica fue de 600 años. Cuando son positivos es sencillo de calcular. La pregunta número 2 nos piden ¿cuál es el periodo de desarrollo que abarcó la cultura Paracas y la cultura Chimú? Entonces veamos, hemos dibujado la recta numérica y el texto nos dice, ¿no?, que la cultura Paracas se desarrolló desde el año 700 a.C. hasta el año 100 después de Cristo. ¿Cómo es antes de Cristo? Menos 700. ¿Y cómo es después de Cristo? 100. Ahora vamos a tener que encontrar la distancia, ¿no? Restemos de mayor a menor. 100 menos 700. ¿Cuánto es menos por menos? Eso es más. 100 más 700, 800. Valor absoluto de 800 es el mismo 800. Por lo tanto, el periodo de desarrollo de la cultura Paraca fue de 800 años. Veamos para Chimú. Se desarrolló desde el año 900 después de Cristo hasta el año 1470 después de Cristo. Es decir, valores positivos. Vamos a encontrar su distancia.
Valor absoluto, 1470 menos 900. ¿Cuánto resulta esa diferencia? 570. Valor absoluto de 570 es el mismo 570. Por lo tanto, el periodo de desarrollo de la cultura chimú fue de 570 años. Pregunta número 3. ¿Cuál es el periodo de la cultura más antigua? Como sabemos, la cultura más antigua es Caral. Era antes Chapín, pero ahora resulta ser Caral. Nos dice el enunciado que Caral se desarrolló desde el año 3000 a.C. hasta el año 1800 a.C. Si es antes de Cristo, valores negativos, menos 3000, menos 1800. Ahora que tenemos que encontrar su distancia. Valor absoluto, menos 1800 menos, paréntesis, menos 3000. Menos por menos es más. Menos 1800 más 3000, eso nos da 1200. Valor absoluto de 1200 es 1200. Por lo tanto, su periodo de desarrollo fue de 1200 años. Número 4. ¿Qué nos pregunta? ¿Qué nos piden hallar en las preguntas de la situación significativa? Es decir, ¿qué estamos hallando en cada una de las preguntas antes mencionadas? Respuesta: el desarrollo de las diferentes culturas: Chavín, Paraca, Chimú, Caral y Mochica. Esa es la respuesta. Y número 5, nos piden qué procedimiento hemos realizado para poder responder las preguntas anteriores. Lo primero, hemos dibujado nuestra recta numérica en cada uno de los casos. Número 2, ubicar los años de desarrollo según el dato del texto. Y número 3, ¿qué hemos hecho luego? Calcular las distancias restando de mayor a menor cada una de las fechas que nos dan. Y eso se llama valor absoluto. Entonces espero que hayas entendido esta primera parte de conociendo la historia a través de los números reales. Muchas gracias.